En terapia intensiva, la salud mental de los venezolanos tras crisis postelectoral. Se acumulan las denuncias. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió 85 nuevas evidencias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, alcanzando un total de 920 casos. OEA condena inimaginables vejaciones contra niños en Venezuela. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela, yo soy Yasmin Velasco y hoy 10 de octubre de 2024, estas nuestras noticias más destacadas. 9 de cada 10 venezolanos presenta un grado de vulnerabilidad en su salud mental, de acuerdo con un estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que a poco más de 2 meses de la elección presidencial alertan de un incremento significativo en el deterioro de la salud mental del ciudadano común, con un incremento en los trastornos de ansiedad por temor, miedo y tristeza, con altas probabilidades que el porcentaje de consultas por depresión se intensifique. Con los detalles, Joan Álvarez. Ante los hechos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la salud mental de los venezolanos se ha visto deteriorada por, entre otras cosas, el estrés que causó el anuncio de los resultados, inesperados para una gran parte del país, y que ha generado una incertidumbre de no saber cómo afrontar la situación, manteniendo al venezolano en una condición de frustración. Vivir en Venezuela se ha convertido, por muchas razones, en una cotidianidad hostil. Entonces, pues digamos, la gente ve cerradas las salidas para resolver los problemas cotidianos, desde la alimentación, el pago de los servicios, sus necesidades de salud, atenderse con un médico. De acuerdo a un estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, 9 de cada 10 venezolanos presenta un grado de vulnerabilidad en su salud mental. Esto, a pesar de que antes de los comicios la mayoría de la población se percibía optimista, aunque el 20% padecía niveles moderados o elevados de ansiedad y depresión. Tenemos altos niveles de resiliencia, ¿sí? Todavía nos falta por poder trabajar esos niveles de resiliencia, pero al mismo tiempo estamos heridos. Los especialistas también señalan que el entorno social contribuye al incremento del estrés, en el que según diversos estudios un 54% experimenta temor, tristeza y ansiedad, mientras que un 50% sufre gran enfado y hostilidad, provocando incluso esquizofrenia colectiva, aunque las dificultades económicas siguen siendo el principal motivo de tensión. Tras las elecciones, existen otros elementos que agobian a los venezolanos. 89% de desconfianza en la mayoría de las personas. Y además un 62% de que si yo me estoy relacionando y entonces puedo percibir que se quieren aprovechar de mí. Entonces, no, con un nivel de desconfianza tan alto, ese tejido social está muy fracturado. Importante destacar que diversas instancias que tratan la salud mental en Venezuela han alertado durante los últimos años un repunte en las intenciones de los ciudadanos en atentar contra sus vidas, por lo que estiman que sea muy probable que el porcentaje de consultas por depresión se intensifiquen en un futuro inmediato. Creo que puede existir una correlación importante entre el estado psicológico general, la salud mental de los venezolanos en general, problemas de depresión, de angustia, de estrés, asociado con ese incremento en la tasa de suicidios. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. En los últimos 2 meses se han consignado 920 incidencias de violaciones de derechos humanos en Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, incluyendo 85 nuevas denuncias presentadas este 10 de octubre. En estas acusaciones destacan detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. Además, buscan acelerar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. La información la tiene Génesis Pérez. El abogado Orlando Viera Blanco informó este jueves que se consignaron 85 nuevas denuncias ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, liderada por Karim Khan, sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. Estas denuncias, que incluyen detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, torturas y tratos crueles a niños, niñas y adolescentes inocentes, son parte de una creciente evidencia contra el gobierno venezolano. Las cadenas de
mando judicial, policial, militar y administrativa, también han sido señaladas en estos testimonios. En un video publicado en redes sociales, Viera Blanco destacó que estas denuncias fueron entregadas a la Oficina de Participación y Reparación de Víctimas de la CPI en La Haya, con el fin de impulsar el avance del caso Situación Venezuela. Hemos venido para cumplir un par de importantes misiones directamente ante este digno recinto. El primero, la consignación de 85 nuevas incidencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad y muy especialmente vinculadas a los horrendos crímenes de detención, encarcelamiento, desaparición forzosa, de tortura de nuestros niños y niñas, de nuestros menores de edad. Hemos radicado tanto los testimonios de sus madres, así como los testimonios que hemos podido recaudar de las notas y de los informes, donde incluso figura el lamentable intento de suicidio de una de estas menores. El presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, Walter Márquez, también ha solicitado celeridad procesal en la investigación contra Nicolás Maduro, instando a que se acelere la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad. Las nuevas incidencias consignadas refuerzan los esfuerzos para que la CPI avance en su proceso de investigación con el objetivo de determinar responsabilidades en las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y buscar justicia para las víctimas. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que en lo que va de año, 184.165 migrantes venezolanos han atravesado la selva del Darién, registrándose un alza en los meses de agosto y septiembre. Señaló el mandatario que no está prevista ninguna cooperación para el retorno a la patria de connacionales por el rompimiento de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Marine Glot amplía esta información. Según el presidente Mulino, en julio la migración en Panamá se ubicó en 20.510 ciudadanos, mientras que en septiembre subió a más de 25.000. Sin embargo, sí ha habido un repunte de 1 punto en los inmigrantes venezolanos, que totalizan 184.165. Y de ahí cae a 6% Colombia y 6% Ecuador, China con 5%, Haití con 4% y el resto de los países suman el 11% diferencial. Amigos de Impacto Venezuela, además el presidente José Raúl Mulino informó que Panamá mantiene la alianza con los Estados Unidos para la repatriación de extranjeros. Hasta el momento, desde la capital centroamericana han salido 15 vuelos, ninguno con venezolanos. Pues no tenemos acceso a Venezuela. Así que eso es lo que hacen, es que se atienden cuando llegan ahí a Lajas Blancas, en Darién, y toman su bus hacia Centroamérica y a lo mejor hacia Estados Unidos llegan, ¿no? Así que con Venezuela no podemos hacer ese flujo, no se da, pues no podemos. Así que por lo demás, pues sí, estamos haciendo ese esfuerzo. Agregó el presidente panameño que la ONG Médicos Sin Fronteras tiene carta abierta para operar nuevamente en la selva de ese país, siempre y cuando se acople al organismo nacional con los estatutos establecidos. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: entre Petro y Duque no tengo dudas a quién apoyar. Diosdado condena golpe de Estado en Colombia. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro, afirmando que entre Petro y Duque yo no tengo nada que dudar. Está claro a quién voy a apoyar. Esta declaración surge en relación con el golpe de Estado denunciado por Petro, quien está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia por presuntas irregularidades durante su campaña. Cabello advirtió que espera que la situación en el vecino país sirva para que el mundo comprenda los métodos del imperio y los intentos de golpe contra Venezuela.
Edmundo González Urrutia se reunió con el canciller de Portugal, Paulo Rangel. El líder opositor Edmundo González Urrutia se reunió este jueves 10 de octubre con el ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, para discutir la situación postelectoral en Venezuela. Tras el encuentro, la Cancillería de Portugal destacó en su cuenta en X que, teniendo presente la importante comunidad portuguesa en el país, se reafirma el compromiso con la libertad, la democracia y el pluralismo, y se llama al diálogo político. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, denunció en un comunicado que decenas de niños y adolescentes detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro han sido sometidos a inimaginables vejaciones y torturas. La OEA exige la inmediata liberación de los menores y que los responsables materiales e intelectuales de esos infames crímenes sean llevados ante la justicia. El comunicado recalca que la judicatura se ha convertido en un instrumento de la represión y subraya la necesidad de que la comunidad internacional garantice que las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra adolescentes no queden sin castigo. Al menos una docena de personas murieron, 5 de ellas a causa de los tornados ocurridos antes de la llegada de Milton, un huracán debilitado a categoría 1, pero aún muy peligroso, que provocó fuertes inundaciones en el sureste de Estados Unidos y dejó a 3 millones de hogares sin electricidad. Milton en su recorrido se acerca a Cabo Cañaveral con vientos de hasta 135 kilómetros por hora al este de la ciudad de Orlando, conocida por sus parques temáticos. Más de 3 millones de hogares de Florida están sin electricidad por el paso de Milton, que ya dejó víctimas mortales. El huracán se debilitó el jueves a categoría 1, pero aún sigue siendo muy peligroso y ha provocado fuertes inundaciones e incluso tornados en este estado del sureste de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno seguía registrando potentes vientos de hasta 140 kilómetros por hora el jueves por la mañana. Milton tocó tierra cerca de Siestaquí, en el condado de Sarasota, en la costa oeste del estado. Se prevé que ahora avance hacia el Océano Atlántico, con el centro turístico de Orlando en su camino. Los aeropuertos de Tampa y Sarasota cerraron hasta nuevo aviso. El presidente estadounidense Joe Biden repitió en varias ocasiones que Milton tenía fuerza para convertirse en la peor tormenta en Florida en un siglo. El huracán desató su furia apenas 2 semanas después de que Helene devastara Florida y otros estados del sureste, con un saldo de al menos 236 muertos. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la industria petrolera venezolana, que podría jugar un papel clave en el suministro global de crudo en medio de la crisis bélica en el Medio Oriente. ¿Qué impacto crees que tendrá una mejora de PDVSA en la economía venezolana? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios, los leemos. Actualmente el mundo necesita urgentemente el petróleo de Venezuela. Lo del petróleo beneficia al gobierno, no a los venezolanos. ¿Y qué van a hacer con el dinero? Más carros, más viajes. Las finanzas para los bolsillos de los políticos, para el pueblo, está en dudas. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Recuerde que nos vemos la próxima semana en el nuevo horario de nuestra emisión estelar de Impacto Venezuela a las 6:30 de la tarde. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.